Muy buenos días, buen viernes para todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro webinar de Product Update, este encuentro que tenemos cada tercer viernes del mes. Les saluda Nicole Alcózar, formo parte del equipo de Pirani y seré su anfitriona en este espacio donde se van a poder enterar todo lo nuevo que sacamos dentro de Pirani. Para eso nos acompaña Olga Torres, nuestra directora de producto. Olga, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos a este espacio para conocer lo nuevo de Pirani. Perfecto, Olga, ya estoy saludando ahorita en breve a la gente que se va conectando. Olga, ¿me puedes ayudar con el siguiente slide solo para comentarles algunos anuncios? Por favor, cuéntenme por el chat desde dónde nos están viendo, así yo recupero todos los saludos y los digo en vivo. Recuerden que ustedes tienen la oportunidad de poder unirse a nuestro canal de WhatsApp. Si tienen el celular a la mano, pueden escanear el QR que ya aparece en pantalla y unirse a conocer todo lo que sacamos para ustedes dentro de Pirani. Es una manera de estar más conectados, mucho más al alcance de todos ustedes, así que ahí les estoy dejando el link para que puedan entrar a nuestro canal de WhatsApp, unirse totalmente gratis. Yo ahora, por ejemplo, estamos compartiendo el último blog que vamos a sacar, perdón, el último podcast que vamos a sacar sobre riesgos emergentes que salió el miércoles de esta semana. Ahí se los voy a estar poniendo en breve. Y ahí ya empiezo a saludar a la gente entonces que se va conectando desde Guatemala, de Venezuela, acá hay desde El Salvador, bienvenidos, desde Ciudad de México. México está presente de diferentes partes. Bienvenidos sean todos a este espacio. Olga, desde dónde estás transmitiendo? Soy desde Medellín, Colombia, Nico, el día de hoy. Perfecto. Y yo estoy desde Argentina con todos ustedes. Bueno, recuerden que si quieren conocer todo lo que tenemos dentro de Pirani, también tienen la posibilidad de ir a Academia Pirani, este espacio dentro de nuestra web, donde ustedes van a poder encontrar todas las noticias, todos los contenidos que estamos sacando. Y en este momento les voy a dejar el link para que vayan, tengo a mi perrito al costado, para que vayan a visitarlo. Listo, saludos a Uruguay, que también se está conectando, El Salvador. Y recuerden, este es un espacio muy diferente a los webinars que vamos teniendo durante la semana. En este espacio ustedes pueden alzar mano, les damos micro abierto, ustedes pueden preguntarle cosas a Olga o dar un feedback sobre la herramienta. Todo esto nos ayuda a seguir mejorando y poder darles el mejor producto en el software de gestión de riesgos. Entonces, ya saben, si tienen algo que comentarnos, nos alzan la mano, yo les doy el micro para que puedan conversar con Olga, hacer preguntas y vamos a tener algunas votaciones al final de cada nueva funcionalidad que les estamos mostrando para que ustedes nos cuenten a través de estas votaciones si les gusta, si quieren dar algún feedback, si ya lo están utilizando, todo eso nosotros lo tendremos en cuenta. ¿Listo? Bueno, creo que ahora sí terminaron los anuncios de esta mañana. Podemos dar inicio a nuestro webinar. Adelante, Olga. Listo, Nico. Bueno, nada, muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes cada mes contándoles cómo nuestro producto va evolucionando y cómo va buscando realmente que cada uno de ustedes puedan tener una solución que realmente satisfaga todas las necesidades para la gestión de riesgos, para el tema de cumplimiento, para el tema de auditorías y que realmente si logremos que nuestros clientes, nuestros usuarios, puedan realmente hacer un uso adecuado de la herramienta y puedan lograr sacar el máximo provecho a esta solución. Entonces, como es de costumbre, el espacio lo vamos a ir trabajando una por una las evoluciones que se han generado en el último mes. Desde nuestra última reunión vamos a hablar un poco sobre esa funcionalidad. Algunas las voy a mostrar en el software para que vean cómo funciona, dónde está ubicada, cómo accedemos a ella, cuáles son las posibilidades, en qué plan está disponible. Y pues también en algunos de ellos vamos a ahondar un poquitico en temas teóricos de cómo realmente eso tiene sentido en la gestión de riesgos, en el contexto de la gestión de riesgos, más allá de cómo funcionan en software, de pronto ampliar un poquito el concepto de la aplicabilidad de en la gestión de riesgos.
Como Nico les decía, en cualquier momento nos pueden alzar la mano, esto es una conversación abierta para que realmente el espacio pues sea muy nutrido y que realmente a ustedes esto les genere bastante valor. Digamos que el propósito principal es contarles a ustedes lo nuevo, que ustedes aprendan de las nuevas funcionalidades y que salgan de aquí con la tarea de conocerlo, experimentarlo. Recuerde que la mayoría, casi que el 90% de las funcionalidades que nosotros les entregamos en este espacio, pues lo van a tener disponible en la versión gratuita o en el demo o en sus versiones pagas en caso de que las tengan. Entonces, también hace parte de ese ejercicio de que realmente nosotros podamos ayudarlos un poco en esa adaptación y en ese pues como con ese paso a esas nuevas funcionalidades, irlas aplicando todos los días a esos procesos que ustedes tienen y que realmente esté alineado con esa estrategia que ustedes tienen a nivel de gestión de riesgos, de cumplimiento, de auditorías, de riesgos AML y de todos estos contextos que hoy Pirani nos permite trabajar dentro de la herramienta. Y finalmente vamos a tener una visión de lo que se viene, lo que tenemos lista. Recuerde que ustedes también pueden ser partícipes de la construcción de esas necesidades que vamos a ir resolviendo y entregando a nuestros clientes. Al final nos van a dar un espaciecito para que respondamos, ojalá recibamos muchísimas sugerencias para que sigamos nutriendo ese backlog y el crecimiento de nuestro producto a partir realmente de lo que es el día a día de ustedes, donde realmente los escuchemos a ustedes en qué de verdad está pidiendo estos procesos en sus organizaciones, cómo están evolucionando y cómo están madurando para que Pirani vaya siempre alineado a esa madurez, a ese crecimiento organizacional en cuanto a la gestión de riesgos dentro de sus empresas. Entonces, vamos a avanzar y nos vamos a ir entonces a ver nuestra primera funcionalidad. Entonces nosotros pues actualmente contamos con la capacidad dentro del software desde los planes básico de Enterprise, en donde los usuarios pueden determinar cómo definir su modelo de calificación del riesgo. Recuerden que también pueden experimentar esto en los módulos demo, que tienen todas las cuentas pagas y free, en donde nosotros podemos definir realmente qué tipo de metodología o qué tipo de cálculo queremos tener para nuestras variables de frecuencia de impacto, que son la base para el cálculo de la exposición del riesgo, que es de los riesgos identificados dentro de nuestra organización. Esto, digamos que es un plus bastante importante porque en todas las organizaciones hacemos un manejo y una interpretación del riesgo diferenciada en función de nuestro contexto, en función de nuestra tolerancia y nuestro apetito al riesgo, en función del tipo de riesgo por el cual estamos haciendo la valoración. Entonces, todo esto va a ir modificando realmente cómo yo debo valorar y calificar estas variables y con qué nivel de precisión, qué cantidad de información tengo para poder hacer esta valoración. Entonces, todo va a depender muchísimo de estas variables y también de la variable de madurez que tenga nuestra organización. ¿Qué queremos en Pirani? Que realmente ustedes puedan tener un sistema realmente adaptable que les permita, digamos, y de forma fácil, de forma simple, adaptar todo eso que ustedes ya tienen construido. Es posible que los clientes o los prospectos que vengan, que estén interesados en nuestra herramienta, pues ya vengan con unas metodologías previamente definidas, con un nivel de definición pues claro dentro de sus organizaciones, con el cual ya vienen trabajando hace mucho tiempo y pues queremos que realmente Pirani les permita que cuando hagan esa transición y lleguen a Pirani, ustedes puedan adaptar sus metodologías sin ninguna fricción y que realmente cumpla como con esas expectativas. Entonces hemos ido veniendo evolucionando este módulo en donde ya la parametrización va a ser más independiente por cada una de las variables. Ahorita lo vamos a ver en el software cómo funciona, pero básicamente hasta el momento que teníamos, nosotros definíamos el método de calificación, ¿cierto? Que nosotros tenemos como básicamente 3 métodos de calificación, que son calificación directa o de variable simple. Ahorita miramos cada una de las definiciones de cada una de estas. Calificación por variables o calificación por criterios también se conoce en muchas ocasiones, en donde damos muchísimo más detalle de cómo vamos a valorar y bajo qué características o bajo qué criterios voy a valorar el riesgo como tal. Y finalmente también tenemos una calificación por causas y consecuencias específicamente de causas para medir la frecuencia.
Todas esas, digamos, diversas formas de calificación del riesgo, pues nos facilitan realmente aplicar ese método o esa técnica que nosotros estamos trabajando dentro de nuestras organizaciones y muy alineado al nivel de madurez, al nivel de precisión que queremos obtener de la calificación o el resultado de la exposición al riesgo y también muy alineado al apetito y la tolerancia al riesgo que tengo dentro de mi organización. Ahorita profundizamos un poquito sobre esos temas. ¿Qué pasaba? Cuando teníamos calificaciones basadas en causas o calificaciones basadas en variables, pues son varias perspectivas para poder analizar el riesgo desde la frecuencia y el impacto. Entonces, como teníamos varias variables para poder hacer esa caracterización o esa calificación del riesgo, pues necesitábamos un elemento agregador para poder encontrar el cálculo, digamos, global del impacto de la frecuencia y poder determinar cuál realmente era el nivel del impacto, cuál era el nivel de la frecuencia, a pesar de que lo estábamos haciendo a partir de una segregación de elementos y características o de criterios, que son lo que nosotros identificamos como variables, para llegar a la valoración del impacto de la frecuencia. En este momento, hasta este mes, lo que estábamos manejando es que tanto el impacto y la frecuencia, si eran manejados por este tipo de valoración por variables o por causas, se iba a manejar a través de un único tipo de cálculo, que era el agregador único, que en este caso era o por la calificación más alta o por el promedio ponderado de las variables identificadas como estrategia de valoración. En este caso, lo que hicimos es independizar ese medio de agregación o de cálculo final del impacto y de la frecuencia, para que yo pudiera determinar si a nivel del impacto debo aplicar una fórmula un poco más estricta, que es el caso del valor máximo, y a frecuencia que posiblemente pueda valorarla en un promedio ponderado. Entonces, vamos a entender eso en el software, porque seguramente aquellos que no estén familiarizados con el módulo, esto que les estoy diciendo no va a tener mucho sentido y vamos a ver entonces eso cómo se aplica a la realidad. Entonces, voy a pasar acá al software, voy a dejar acá, voy a cambiar la pantalla, me dan un minutito, lo voy aquí abriendo la aplicación Olga, para que mientras podamos. aprovecho, mientras que estás Sí, cambiando dale. la pantalla para dejarles el link y que puedan entrar también a Pirani y hacer el ejercicio contigo. ¿Me parece? Entonces, Vale, en ese súper. momento Ujú. les estoy dejando el link en el chat para que puedan entrar y empezar a sacar el máximo provecho también a la herramienta Pirani. Listo, Olga. Podemos compartirlo. Listo, perfecto. Entonces, déjame, ya entro aquí a la aplicación, entramos a nuestro demo para poder que todos Olga, ¿no estás vean. compartiendo por si acaso? Sí, no, estaba Ah, ok, solamente aquí logueándome ok, ok, para ok. poder que todo les quede más fácil. Listo. Entonces, resulta que nosotros, como yo les decía, aquellos que de pronto quieran experimentarlo y no tengan una cuenta paga o no tengan acceso a los módulos o que tengan nomás la cuenta free, pueden venir por esta opción que se llama Explorar Demo, en donde se les abrirá un espacio bien interesante, que es un espacio de experimentación y prueba, donde ustedes pueden trabajar eh, y revisar de forma segura, sin alterar la información que ustedes tengan en su entorno principal y poder hacer como todos esos ejercicios que nosotros los invitamos a hacer durante esos espacios. Igual pasa para las personas que tengan el plan pago y que nos acompañen hoy, que sean clientes de nosotros, también tienen este espacio de demo para que los ejercicios no afecten de pronto lo que ya hoy tienen dentro de la organización y puedan realmente pues experimentarlo, conocerlo y posteriormente ya cuando hagan como su redefinición dentro de su organización, pues poderlo aplicar con seguridad. Vale, entonces, ¿dónde tenemos esto? Vamos a irnos aquí a la sección de parametrización general, en donde vamos a encontrar, en este caso, pues los módulos específicos para el sistema de gestión de riesgo operacional. Recuerden que muchas de estas funcionalidades son transversales a todos nuestros sistemas de gestión, o sea que esto que les estoy mostrando lo van a ver también en cumplimiento normativo, en AML, seguridad de la información y pues aquí en este caso para riesgo operacional. Vamos a ingresar a esta sección y vamos a irnos a la parte de calificación del riesgo, que es donde nosotros configuramos nuestro método de calificación. Entonces, en este espacio nosotros podemos ver que vamos a poder evaluar tanto las variables de impacto como las variables de frecuencia. Bueno, voy a salirme de acá un minutico porque creo que alguien nos hizo una prueba, tienen una evaluación
activa y cuando hay una evaluación, esto es otro módulo, pues no nos deja hacer modificaciones sobre este espacio. Entonces voy a ir acá a hacer este ejercicio. Aquí, esta partecita, ustedes pues no la tienen que hacer. Esto es solamente un test. Lo voy a eliminar para que me habilite el cambio de calificación. Y Carla, regresamos mientras aquí a que la vamos haciendo sección de... eso, nos preguntan si también se encuentra en el módulo de seguridad de la información. Sí, sí, claramente, esto también lo vamos a poder manejar y de forma independiente. Y esto es muy importante. Ahorita vamos a ver que también el tipo de calificación y la definición de cómo voy a implementar mi método de calificación va a poder ser variado en función de cada tipo de riesgo, porque va a ser diferente mi tolerancia al riesgo, a unos riesgos operacionales o a un riesgo de seguridad de la información o un riesgo de lavado de activos o de cumplimiento. Todos van a tener un perfil de riesgo diferente, van a tener, digamos, unos criterios de valoración diferente y también su método de calificación o agregación para el cálculo final de impacto y frecuencia puede ser diferenciados dependiendo de cómo desde nuestro negocio definamos ese apetito o esa tolerancia al riesgo. Ya vamos a ver eso cómo se ve reflejado. Entonces, aquí ya nos desapareció el mensaje porque borramos esa evaluación que estaba ahí bloqueando. Cuando hay evaluaciones corriendo de riesgos, no se permite el cambio por obvias razones para poder que sea consistente la valoración del riesgo en función de la calificación actual. Entonces venimos acá y nosotros a nivel de variables de impacto, nosotros podemos definir el tipo de calificación que yo les decía, directa o por variables, ¿vale? Ya sabemos que directa es un valor único, ahorita lo miramos, y variables es varias variables o varios elementos o criterios que me permiten a mí indagar a mayor profundidad en base a varios eh, con base a varios, digámoslo así, criterios o perspectivas del impacto de riesgo específico. Y cuando venimos a frecuencia, también vamos a tener directa por variables y calificación por causas, que esta por causas solamente aplica para frecuencia. Finalmente, la frecuencia está muy determinada o está muy caracterizada a partir del análisis de esas causas. Dependiendo de la causa que pueda llegar a generar o el elemento generador del riesgo, pues yo puedo determinar qué tan probable o qué tan frecuente puede ser la materialización de ese riesgo. Entonces, esos son los tipos. Esto hasta el momento lo hemos tenido, pero entonces, ¿cuál es la variante principal? Que nosotros podamos definir cuál es el tipo de cálculo. Y cuando me refiero al tipo de cálculo es específicamente en el caso de por variables. Cuando yo defino por variables, yo voy a tener varias variables o varios criterios de valoración del impacto. Entonces, yo quiero decir, voy a valorar el riesgo en su impacto legal, en su impacto reputacional, operacional, financiero y ambiental. Estas son las sugeridas por Pirani, pero ustedes pueden determinar en función del contexto de negocio cuáles son esos impactos sobre los cuales se deben valorar todos los riesgos de su organización, o por lo menos los riesgos operacionales que ustedes tengan. Cuando estamos hablando de riesgos de seguridad de la información, es posible que estas variables sean diferentes porque estoy analizando otros contextos, otros requisitos y otros elementos que me influyen dentro del análisis del impacto. Por eso todo esto es parametrizable y configurable en función de la necesidad de nuestros clientes. Entonces, cuando yo tengo este tipo de calificación o este tipo de valoración, pues yo tengo que tener un agregador, y entendamos por agregador una función matemática que al final me permita que si yo tengo una caracterización, una valoración de mi riesgo por varios elementos, pues tiene que haber un elemento agregador que me dé un valor final o englobado de ese impacto en función de esas variables, porque a partir de eso es que yo voy a poder determinar mi exposición al riesgo en función de ese impacto, en función de esa frecuencia que determine. Entonces, en Pirani contamos con dos tipos de sistema de agregación: por promedio o por calificación más alta. ¿Cuál fue el cambio? Que ya antes lo teníamos de forma global, o sea, impacto y frecuencia. Si yo definía que era por promedio, lo tenía que hacer por promedio tanto para la variable de impacto como para la de frecuencia, pero ahora yo puedo determinar específicamente si impacto puede ser por promedio, y en el caso de frecuencia, si lo pongo por variables, lo voy a poder, por ejemplo, colocar con la calificación más alta. ¿Qué va a hacer el sistema? Cuando esté valorando la frecuencia en estas dos variables específicas, el elemento de agregación para encontrar el valor global de la frecuencia va a determinar la calificación más alta, resultado de la valoración que yo realice como tal. Este tipo de cálculo va a estar disponible solamente o cuando hago por variable o porque lo hago por calificación por causas. ¿Por qué directa no?
porque básicamente en la directa yo no tengo variables de definición, yo no tengo criterios independientes para la valoración del riesgo, sino que es una valoración global o digámoslo así como equilibrada de mi riesgo. Y cuando hablo de equilibrada es como que no le doy mayor preponderancia a una variable o a un contexto determinado, sino que generalizo de alguna manera mi valoración y mi calificación del riesgo. Entonces, por eso no necesito un elemento agregador que me pueda determinar el nivel del riesgo en cuanto a su frecuencia o en cuanto a su impacto. Aquí me voy a devolver y quiero pues también para que de pronto esto no hace parte de la evolución como tal, pero sí es bueno aclarar también el alcance que tiene este módulo y las características cuando yo estoy definiendo mi tipo de calificación y cómo lo quiero manejar. Cuando yo estoy hablando de calificaciones por variables o por causas, lo que yo también puedo determinar es el peso de cada una de esas variables o cada uno de esos criterios para determinar realmente si algo de esto tiene más relevancia que otro para la valoración de mi riesgo. Todo eso que va a depender del contexto de tu negocio. Posiblemente en una empresa industrial, ¿cierto? Donde se trabaja posiblemente con minería, petróleo, etcétera, o energía, es posible que tengamos el elemento ambiental mucho más alto que el resto. ¿Por qué? Porque posiblemente esto nos pueda generar unos costos, unas sanciones, problemas en general de incumplimiento, etcétera, que puedan llegar a afectar enormemente a la organización en caso de que eso se materialice. Entonces, de pronto ese impacto pueda ser valorado por más, pues, con un valor mucho más alto y yo lo puedo manejar a través de la ponderación, a través de los pesos que determino por cada una de esas variables, que le va a dar mayor o menor relevancia en función del contexto de mi organización y del tipo de riesgo que yo esté valorando. Es diferente valorar un riesgo de lavado de activos a un riesgo de operacional o de seguridad de la información. Entonces, a partir de eso, yo determino cada una de estas variables o criterios cómo va a afectar o cómo va a aportar en la valoración de ese riesgo específico en función de la variable de impacto o de la variable de frecuencia. Cuando yo determino esto y hago la calificación, pues ya en el proceso de calificación del riesgo, el sistema va a tomar como base el tipo de calificación y el tipo de cálculo que yo haya seleccionado para evaluar todos mis riesgos como tal. Entonces, me voy a ir ahorita, voy a volverme aquí a la presentación como para que revisemos un poquito de cuándo es mejor y cómo es la aplicabilidad de cómo seleccionar cuál es la mejor opción que nosotros tenemos. En cuanto a la selección del tipo de calificación, pues cuando hablo de tipo de calificación estoy hablando de por variables, directa, por causas, o cuando estoy hablando, por ejemplo, del tipo de cálculo, si es el elemento, pues si es por ponderado o si es por calificación más alta. ¿Cuándo se aplica? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos? Para que entendamos cómo llevarlo a nuestro día a día. Entonces venimos acá a este slide donde vamos a ver un comparativo de tres tipos de cálculo principalmente. Acá nos vamos a enfocar en el tema del tipo de cálculo, que si es por ponderado, por calificación más alta o por cálculo simple, que en este caso es cuando estamos haciendo la calificación directa o el tipo de calificación directa. Entonces, los métodos de agregación por máximo valor o por promedio ponderado solamente van a aplicar cuando mi tipo de calificación sea por variables o por causas, porque tengo varios criterios que al final debo hacer un proceso de agregación para poder tener un resultado definitivo de ese impacto o de esa frecuencia en específico. Y el de puntuación simple, que en este caso solamente aplicaría para la calificación directa como tal, que en este caso yo no tengo que hacer un proceso de agregación dentro del resultado de mi valoración. Entonces, el método de agregación de máximo valor es muy utilizado cuando yo estoy tratando como de darle un peso significativo al riesgo en una de las variables de impacto o frecuencia, porque puedo estar, digamos, propensa a tener una posición de que ese riesgo específico, ese tipo de riesgo específico, debe ser priorizado con un alto nivel para que sea tratado y realmente manejado. Quiere decir que la calificación por máximo valor es más ácida, es más fuerte, siempre trata de resaltar o sobreestimar algunos de los riesgos para tratar de darle, digamos, mayor relevancia a la hora del tratamiento del riesgo.
Esto pasa cuando son riesgos de tipo, por ejemplo, que estamos hablando, no sé, riesgos que estén asociados con temas de corrupción, soborno, o riesgos, por ejemplo, en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, donde puede haber la afectación a la persona humana. Riesgos que realmente que puedan ser, por ejemplo, de tipo ambiental, donde el impacto ambiental sobre no sé, de una cuenca de agua o algún tipo de fuente de agua pueda tener algún tipo de riesgo mayor y lo quiera como, digamos, intensificar en su presencia para poder tratar de hacer un tratamiento adecuado. Entonces, ahí casi siempre estamos hablando de tratar de maximizar un poquito esa presencia de ese riesgo dentro de la organización y darle mayor prioridad a esos riesgos y poderlos llevar a, a un tratamiento pues como más estricto, que no lo dejemos pasar, no lo suavicemos. En el caso del promedio ponderado, generalmente trata de hacer un equilibrio dentro de esas variables, trata de tener como todos los componentes y no ignorar los componentes sobre los cuales hice la valoración, mientras que el de máximo valor en ocasiones, pues él solamente tiene en cuenta la variable o la causa de mayor peso, de mayor valor para hacer su valoración, pero pierde, digamos, el contexto del resto de las variables. En cambio, en el caso ponderado, trata de tener una compensación y un comportamiento más detallado sobre los impactos y el alcance que estos tienen sobre la calificación del riesgo como tal. Y en el caso de la puntuación simple, digamos que es más balanceado, no se está yendo por encima, no trata de regular ni estar equilibrado bajo varios criterios o tener en cuenta varios criterios, sino es un valor único que me determina a mí la calificación. Ventajas y desventajas de cada uno. La puntuación simple es la más simple de todas, la más fácil. Muchas veces se recomienda para empresas o sistemas de gestión de riesgo de baja madurez, que están empezando, que están iniciando dentro de este proceso de gestión de riesgos porque facilita muchísimo el ejercicio. Pero ¿cuál es una de las desventajas de esto? El nivel de precisión. ¿Cierto? No tenemos tanto detalle sobre el riesgo, tanto detalle sobre realmente esos impactos individuales que se puedan generar porque es muy diferente el impacto legal o el impacto ambiental que pueda tener un riesgo determinado. Entonces, ahí pierde como esa cantidad de información que es bastante relevante a la hora de valorar mi riesgo. Y pues el uso recomienda lo que les acaba de decir, cuando estoy iniciando, cuando todavía no tengo muy, digamos, organizado y definido mis estrategias de gestión de riesgos dentro de la organización, tengo pocos criterios de valoración, entonces se facilita muchísimo el trabajo en esas etapas. El promedio ponderado tiene muchísima más información, es mucho más preciso, es más flexible porque me permite valorar el riesgo desde varias perspectivas, teniendo en consideración varios elementos y varios contextos o criterios que le dan mayor riqueza al análisis y al entendimiento del riesgo. Obviamente tiene un nivel de complejidad mayor, no es tampoco muy fuerte, ya vieron, es algo sencillo realmente, pues, pero requiere de una definición, de un conocimiento de negocio fuerte, de entender y tener una madurez mayor dentro de la gestión de riesgos para poder determinar de forma adecuada esos criterios de valoración y esos criterios de, digamos, esos pesos, esas importancias que tienen cada uno de los criterios determinados para que realmente el resultado de esa calificación sí sea realmente objetiva y que realmente no vaya a sesgar o generar algún tipo de subjetividad dentro de la valoración y la calificación de esos riesgos. Y pues el uso recomendado es cuando ya tengo más detalles, cuando tengo más información, cuando tengo muchos criterios para hacer la valoración y tengo un nivel alto en gestión de riesgos. En la agregación por máximo valor, bueno, pues en este caso focaliza mucho la calificación del riesgo en el peor escenario, en el peor de los casos. Trata como de tener una visión más bien como negativa del riesgo para tratar de darle mayor prioridad y preponderancia dentro de mi valoración y priorizar esos riesgos para poderle dar, digamos, un tratamiento más, no sé, más prioritario y poder evitar de pronto esos riesgos que para nosotros son riesgos donde tenemos un apetito al riesgo bajo, donde realmente nuestra tolerancia es casi que nos abstenemos realmente de que ese riesgo deba materializarse dentro de nuestras organizaciones, entonces tratamos de buscar este tipo de calificación por valor máximo. Normalmente es aplicable en contextos de criticidad alta, o sea, riesgos críticos dentro de mi organización o tipologías de riesgos críticos, en donde yo, digamos que defino una tolerancia al riesgo menor, donde defino
digamos, un apetito al riesgo cercano a cero para poder trabajar realmente mayormente el tema del tratamiento del riesgo con mayor prioridad. Entonces, Nico, lo quiero dejar hasta este punto. No sé si de pronto hay inquietudes para que ya miremos las otras funcionalidades que son más corticas, más de sistema, pero de pronto este tema a veces tiene un poquito más de inquietudes asociadas. Todavía no veo, pero mientras que nos van dejando sus preguntas o alzando la mano, recuerden que tienen micro abierto en este webinar. ¿Les parece si lanzo las votaciones entonces por tipo de cálculo? Denme un segundo, ahí ya la están viendo, cuéntenos qué les parece. Tipo de cálculo por impacto y frecuencia, si les gusta o ya lo estuvieron usando, si quisieran una reunión para poder conocerlo mejor, si quieren dar un feedback, pueden alzar la mano también, pueden conversar con Olga o escribirla también en el chat, la pregunta que ustedes puedan tener. Creo que la pregunta que tuvimos hasta ahora, Olga, era por si estaba en otros sistemas de gestión. Entiendo que la pregunta era por seguridad de la información, pero entonces lo tenemos en todos los sistemas. Sí, lo tenemos en todos los sistemas y también, y específicamente en los que tengamos o los planes que tengamos la opción de calificación pues dinámica, que en este caso sería para el plan básico y el plan Enterprise. Buenísimo. Listo. Ahí vamos con las preguntas. Dame un segundo que voy con Douglas. Dice, ¿cuál sería el impacto de una valoración cuantitativa en la evaluación del riesgo? Bueno, digamos que todos estos mecanismos que yo les acabo de mencionar, pues tienen su componente cuantitativo, ¿vale? Básicamente cuando estamos hablando, tenemos dos mecanismos de calificación, cualitativa y cuantitativa. Los tres que estamos hablando acá, al final sí tienen, digamos, como una caracterización en función numérica para darle un poquitico más de detalle a la información. Nosotros normalmente dentro de Pirani se establece una característica cualitativa que es, por ejemplo, si yo selecciono alto, medio, bajo, pero a cada uno de esos niveles se le establece un porcentaje o un nivel numérico para que determine realmente la calificación o la cualificación a nivel pues, cuantitativo y darle un valor de riesgo, un valor de exposición al riesgo. ¿Qué se debe acompañar? Por ejemplo, específicamente, porque pues, digamos que en el caso de la puntuación simple, casi que es una definición cualitativa acompañada de un número para poder dar un valor numérico sobre ellas, pero en el promedio ponderado o en la agregación por máximo valor, donde tenemos calificaciones por causas o calificaciones eh, por, por variables, lo que se sugiere para que esa, digamos, cualificación que se le está dando en cuanto a términos cuantitativos o valoración de pesos o valoración numérica del riesgo, del impacto y la frecuencia, es que se determine con un descriptor. ¿Qué es ese descriptor? Ese descriptor determina cuál es, digamos, la conceptualización de ese valor que yo estoy diciendo de un 10, de un 20, de un 30% de impacto basado en un elemento más objetivo que puede ser el ingreso o puede ser el número de, pues el valor, el valor perdido, de pérdida que puedo tener con la materialización del riesgo. Entonces, en ese caso específico, el sistema lo que permite es que a cada uno de esos niveles que yo determino, en donde le pongo una, digamos, una cualificación a nivel de alto, medio, bajo, determino un peso a 10, 20, 30%, defino si cada uno de esos niveles, por ejemplo, el bajo puede ser una pérdida superior al, no sé, 10% del ingreso de mi organización. Eso lo hago de forma descriptiva. El sistema no tiene en cuenta el cálculo a través de pues, la pérdida total real que se pueda tener por eso, pero sí nos permite que las personas que están haciendo la valoración del riesgo, cuando están haciendo esa calificación, puedan entender que ese 10% realmente indica un 10% de pérdida basado en una de las variables económicas de la organización, el ingreso, activos, no sé, dentro de lo que digamos que permite de alguna manera volver más objetiva la calificación y determinar realmente desde un aspecto cuantitativo cómo yo valoro mi riesgo y realmente cómo eso se relaciona en dinero, que es una de las variables más importantes dentro de nuestras organizaciones, para poder ser más objetivo en esta valoración. Buenísimo, Olga. Tenemos dos preguntas más y una es de Brunilda que dice, ¿este módulo permite gráficas una vez se realiza la valoración?
Vale, entonces digamos que nosotros tenemos ya otro módulo, que es el módulo de reportes dinámicos y tenemos también un módulo de reportes estándar. A ver, Nico, pues aprovechemos que nos están haciendo las preguntitas, me gusta bastante cuando participan, entonces voy a hacerlos, digamos, eso se nos sale un poquitico como del alcance del espacio, pero para que lo Para que veamos quede acá, claro. pues como en vivo. Ajá. En los reportes, en un momento que dejé de compartir, voy a compartir nuevamente, por error cerré la pantalla. Y vamos a ir a los reportes. Después de que yo ya tengo toda esta definición de calificación, recuerde que lo que hoy estábamos viendo es la parametrización de cómo lo voy a valorar, cómo lo voy a calificar. Ya después de eso, pues yo tengo que proceder a hacer la valoración de cada uno de mis riesgos en función de esa definición metodológica de valoración y calificación que acabo de determinar. Entonces aquí en Pirani tenemos un módulo de reportes, tenemos unos módulos estándar en donde, por ejemplo, en el caso del riesgo, el nivel de riesgos, pues tenemos nuestros mapas de calor, que es una de las formas en donde nosotros podemos ver cómo el riesgo se está valorando, en qué ubicación, dependiendo de sus calificaciones de impacto y frecuencia, cuando se haga pues como el análisis de cada uno de los sistemas de gestión o tipos de riesgos que tenemos dentro de la empresa. También tenemos el perfil del riesgo por proceso y perfil organizacional que utiliza como base el resultado de la calificación que yo he hecho en función de los elementos que se definieron dentro de esa metodología de calificación. Y también tenemos unos reportes dinámicos bastante interesantes en este apartado, donde nosotros de forma a través de tablas o a nivel gráfico podemos crear nuestros gráficos en función de esa información y la calificación del riesgo. Entonces, si ustedes ven acá, yo puedo determinar el riesgo, pero acá no tengo muchos y los valores no son muy consistentes, pero yo aquí podría, por ejemplo, mirar los valores máximos de los riesgos en un periodo de tiempo determinado por sus impactos. Si ustedes ven aquí, aquí están los impactos, el impacto inherente, el impacto residual, y puedo mirar cómo, digamos, se ha ido comportando esa escala de impactos dentro de mi organización a nivel de los riesgos. Y aquí yo puedo tener información, digamos, en un periodo de tiempo o por barras, ¿cierto? O también hay algunos que nos permiten, por ejemplo, el conteo de riesgos por conteo. En general, puedo hacerlo a través del PI y puedo generar diferentes tipos. Y aquí puedo aplicar filtros, por ejemplo, los riesgos críticos, los que están en nivel alto, con un impacto alto, y ya puedo empezar a analizar y poder construir mis reportes. Esto es pues 100% dinámico, pues esto requiere obviamente una explicación muy larga, pero pues para darle respuesta y que de pronto lo vea más claro la usuaria que nos acaba de preguntar. Dale, Nico, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, hay otras más. Estamos con algunas sugerencias que nos está dando el público para ampliar las opciones en la evaluación, incluyendo, por ejemplo, otra o explique, nos dice Eduardo. Y Erwin nos dice, en el módulo de reporte sugiero agregar que sea selectivo la generación de acuerdo al macroproceso, para evitar que se generen reportes sin algún filtro de macroproceso. Y tenemos una última pregunta de William que dice, es sobre el promedio ponderado. Si tengo tres variables de impacto con distinto peso cada uno, por ejemplo el 40%, 50% y 10%, y al evaluar el riesgo solo estimo votar dos variables, ¿se puede mantener o se mantiene el peso de cada variable en conformidad al peso designado originalmente o se transforma en el 50-50 al ponderar? Súper buena pregunta. Entonces, voy a responder eso y luego quiero de pronto lo que nos decía Eduardo, cómo podemos hacer eso de otra o explique, ¿vale? Entonces, digamos, sí, en el proceso cuando estamos haciendo la valoración, sí, colocamos pesos diferenciados, ¿cierto? O iguales en general, y nosotros determinamos todas esas variables. Yo puedo venir al riesgo y poder determinar por cuáles, porque es claro que no todos los riesgos van a tener impactos de todas las características de las variables que nosotros definamos. En este caso, vamos a venir acá. Digamos, en este caso nosotros habíamos dicho que en impacto era creo que máximo y en el de frecuencia lo habíamos puesto, o al revés, no recuerdo muy bien. Ahorita miramos, acá nos dice, este lo hacemos por promedio ponderado, que es el de impacto. Y nos decía, entonces, William, yo puedo solamente calificar esta y no sé, y también operacional, pero las otras, pues realmente para este riesgo específico no tienen ninguna relevancia. Entonces, no quiero que me afecte el riesgo, pues que se mantenga, que me sigan afectando reputacional, financiero y ambiental, porque es que no es que sea cero, es que básicamente no pone parte sobre el análisis de este riesgo.
Entonces, en ese caso específico, lo que hace el sistema es que el resto de porcentaje, en este caso, digamos que estas dos variables, la una asume el 10% y la otra el 20%, entonces el 70% restante, lo que se hace es que se distribuye de forma equitativa entre las dos variables. ¿Listo? Entonces este era el 10 y este era el 30, tenemos un 70%, entonces acá uno toca el 35% adicional para que realmente las variables reputacional, financiero y ambiental no generen un impacto sobre el cálculo definitivo y que esto no se tome como un valor cero para que realmente no disminuya, digamos, el análisis sobre legal y operacional. Entonces, en ese caso, lo que se hace es una distribución equitativa sobre las dos variables, manteniendo el valor ya previamente definido para cada una de las variables. Si este era el 10% y este era el 30%, pues al distribuirlo equitativamente voy a mantener, digamos, a nivel de la parte del impacto operacional, un mayor, digamos, una mayor preponderación sobre la calificación del impacto. Esa es la forma en que se hace en el tema del promedio ponderado. Ahora, lo que nos decía Eduardo, dentro de poder escoger otro tipo, porque si mal no te entiendo, ahí me puedes corregir, Eduardo, si lo estoy haciendo, si estoy interpretando mal, es que quiero tener más o otras diferentes. Entonces, aquí ustedes pueden crear cuántas variables quieren. Si lo quieren dejar muy genérico, lo pueden colocar como otra, o si tienen muy claro y muy específico la forma en que lo quieren valorar en el caso de variables, pues determinan alguna otra variable, también le asignan un peso. Y aquí lo que yo les contaba ahorita, aquí hay unos valores específicos que me permiten hacer la calificación pues cualitativa y pues hay un valor cuantitativo que define el peso de esa calificación, pero yo puedo determinar un descriptor que sea más consistente y que esté relacionado con la consecución de los objetivos empresariales. Y esos objetivos están enfocados a un tema de un ingreso mensual, anual, o unos activos, o no sé, esas variables que alinean con los elementos, con los objetivos estratégicos, pues yo los puedo determinar acá para saber qué tanto este riesgo está afectando la consecución de esos objetivos. Y lo puedo llevar a plata, que es donde más nos duele, donde más lo entendemos y donde queda, digamos que aterrizamos de pronto ese 20% de qué, sobre qué, basado en qué. Entonces aquí se puede determinar esos descriptores para darle mayor objetividad a ese análisis. Cuando yo ya determino esto, el sistema me permite agregar esta variable. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que esto debe sumar el 100%, pero entonces yo ya agregué una nueva, pues entonces le bajo el promedio, el porcentaje a esta para que ya el sistema me permita mantener la calificación. Y eso lo puedo hacer con el número de variables que yo necesite. O por el contrario, si tengo más simple y no he determinado tantas variables, puedo eliminar algunas de las variables del sistema. Entonces, es totalmente dinámico para poder que sea más adaptable a las metodologías que ustedes manejan. Las que ya existen también pueden editarse, modificarse y eliminarse. ¿Listo? Bueno, algo más, Nico, que tengamos por ahí, alguna otra preguntita con esto. Déjame ver, porque creo que ya resolvimos. El índice siempre prometía considerando todas las variables. Lo que se requiere es que considere solo es las que afectan. Sí, normalmente eso es lo ideal. ¿Por qué eso? Porque cuando yo lo estoy dejando vacío, realmente yo no estoy diciendo que sea cero. Porque sería extraño decir como que el impacto es cero. Realmente lo que digo es, esa variable no aplica básicamente para ese análisis, porque en ocasiones algunas de esas variables pues básicamente no tienen sentido para algunos riesgos específicos, ¿cierto? Hay un riesgo interno que no va a afectar la reputación, por ejemplo, pasa mucho con la reputación. Hay un riesgo operacional interno, que hay una falla en la aplicación, una falla en un proceso específico que no está alineado ni está al frente del cliente. Entonces yo no quisiera que la reputación de alguna manera me promediara para hacer la valoración del riesgo, porque eso puede disminuirle realmente la importancia a ese riesgo sin necesidad, porque realmente no es que sea cero, es que no le aplica, porque el proceso no afecta o no tiene ningún impacto reputacional, así se materialice o no se materialice. Entonces, por eso lo más recomendado es que las otras variables no se promedien en ese caso. Si tú quieres pues, que hagan parte de eso, pues tienes que definir un nivel de impacto. Quiere decir, si aplica, puede ser un impacto bajito, entonces él pones el impacto más bajo, porque pues realmente no vas a tener una pérdida máxima por ese criterio específico, pero pues
en ese caso sí aplicaría. Ese es pues como el ejercicio y normalmente digamos que es como la buena práctica en ese tipo de casos. Listo, Listo, Olga, yo creo Nico. que podemos pasar para la última parte que tenemos programada. Listo. Bueno, aquí voy a tratar de ir un poquitín más rápido. Estas son más funcionalidades como ya de sistema general. Esto no la apunta directamente al modelo pues, de gestión de riesgos, pero que son muy útiles en ocasiones para gestionar también nuestra aplicación. Entonces hay uno que es el cambio de owner de la organización. Generalmente siempre hay una persona que es quien crea por primera vez la organización, se establece como owner y es la persona que digamos que administra de forma superior la aplicación y digamos que es el dueño como tal de la cuenta, sobre el que se hacen como todos los procesos de pago, bueno, otro montón de cositas y elementos claves. ¿Qué pasa? En nuestras organizaciones a veces hay rotaciones, cambiamos de cargo, cambiamos de responsabilidades. Entonces, en ese tipo de casos, pues a veces es necesario poder que nosotros podamos administrar de forma autogestionada el cambio del owner para poder, sí, digamos, alinear con esas políticas que ustedes tengan en la asignación de responsabilidades, permisos, niveles de acceso dentro de sus aplicaciones, sus activos, que ustedes tengan esta oportunidad. Hasta el momento lo hacíamos, ustedes hacían una solicitud por el Health Center para hacer este cambio, ahora ustedes pueden ingresar desde la gestión de usuarios y hacer el cambio del owner. Ese cambio de owner es muy sencillo, es un switcheo con alguien que ya pertenezca a la organización y que tenga ya acceso a la aplicación y se le hace el intercambio y ya, pues el nuevo owner toma la propiedad de la organización y la otra persona sale de la organización como tal. Entonces es una funcionalidad bastante sencilla, esta la podemos experimentar pues en todos los planes, está disponible y pues la pueden como revisar. Va a enfocar mucho en este y vamos a pasar a este control de errores de carga masiva. Este también es nuevamente una evolución para mejorar esos procesos y esa autogestión que ustedes pueden tener dentro de la aplicación. Nosotros tenemos un proceso muy importante dentro de la aplicación y son las cargas masivas. En algunos casos, en algunos sistemas de gestión como riesgos operacionales, compliance, y seguridad de la información normalmente se utilizan más como para esa puesta en marcha en operación, para cargar históricos, para arrancar con la aplicación, pero en el módulo de AML es muy importante porque periódicamente yo debo estar haciendo la actualización de mis clientes, de mis transacciones y toda la información sobre la cual hago análisis y sobre la cual hago pues como todos unos procesos de valoración del riesgo por los clientes. Entonces, en ese caso, esto sí es parte de la operatividad semanal, diaria, dependiendo de la periodicidad de actualización que ustedes hayan determinado. Y en ocasiones estos procesos no nos mostraban mayor información cuando cargábamos los archivos. Si había un error, en dónde fallaba, cuál fue el problema. Muchas veces son errores en la estructura de los datos. Entonces, siempre teníamos que montar un ticket para saber realmente qué pasó, porque el sistema simplemente nos decía falló la operación, pero nos decía la causal. Ahora, cuando nos menciona la causal, pues sí vamos a ser más concretos porque nos va a decir si es una malformación del archivo, dónde fue el error, en qué apartado, y podemos nosotros, sin necesidad de tener que escalar a Pirani, la corrección de los datos y de la información y gestionar de forma más ágil estos procesos de carga. Ya específicamente cuando sea un error de la aplicación o algo, pues también se le va a informar para que en ese caso sí lo escalen, pero pues ya no tendrían que estar escalando todos los casos y toda la información, sino que aquellos que realmente sí ameriten un escalamiento a Pirani para que sea para ustedes mucho más fácil y más ágil el procesamiento de esta información en estos procesos masivos. Este también pues está muy enfocado a tratar como de mejorar un poquito la experiencia y facilitarles y habilitarlos a ustedes también para que sus procesos internos sean mucho más autogestionados como tal. Listo, Nico, esta es pues como la última, no sé si para esta hacemos, para los dos anteriores hacemos una única encuesta ya por cuestión de tiempo y Sí, miramos. justo ando armándola, en un segundo ya sale la encuesta. Igual hicimos una por el tipo de cálculo, creo que no la compartí. Olga, ¿tienes algunas preguntas en el chat? Si quieres, termino ya con las Dale, la votaciones. voy a mirar A ver. entonces. Olga, disculpa si en un examen de auditoría yo evalúo cifras comparativas de eso, me determina mi cuantificación de riesgo. ¿Habrá forma de que genere un query para que suba la información a mi evaluador de riesgos? Em, sí, pues no sé muy bien cómo funciona cuando hablas de evaluador de riesgos, qué significa, ¿vale? Ahí me quedo como un poquitico como corta con la información, pero pues básicamente
Desde Pirani puedes extraer toda esa información a través del mismo reporte dinámico que les mostré. Vieron que había un reporte gráfico, pero también hay unos de tipo tabla en donde puedes extraer toda esa información y puedes extraer los datos de los impactos, de las frecuencias y de los valores determinados que se han manejado para cada uno de esos riesgos. Entonces, si tienes, no sé, un sistema adicional de auditoría donde evalúan esos riesgos, puedes extraerlo en un CSV con toda la información que necesitas y luego pasarlo por ese proceso de valoración externo, si es de pronto lo que entiendo me estás diciendo. Entonces, es muy sencillo el proceso. Realmente casi que el query lo puedes hacer ahí como por interfaz, porque eso tiene filtros. Yo puedo decir, no, solamente voy a sacar los riesgos de tipo operacional o riesgos que hayan tenido pérdidas o riesgos de impacto alto o bajo, etcétera. Tú puedes ajustar como esa query o esa consulta a través de interfaz gráfica. Tienes forma también de definir en qué formatos quieres que te salga la información. Puedes determinar el tipo de, si son fechas, si vas a sacar valores numéricos, cómo quieres que salga el formato, toda esta información y la puedes parametrizar para que salga la estructura tal cual como la necesitas para pasarla a tu evaluador de riesgos. Y Pero Nico. tenemos una última pregunta. Ya lancé las votaciones, sí creo que la están viendo, sobre el cambio Sí. de owner. Acá hay una pregunta de Eduardo, dice, ¿el owner es una persona o puede ser un comité? Eso es una personita. Digamos que ese concepto de owner como tal es un concepto como de propiedad de la aplicación. Realmente, si tú lo que necesitas, por ejemplo, es un comité administrador o algo así, sí hay forma de crearlo, ¿vale? Porque tú puedes crear un rol administrador que tenga las propiedades de hacer todas las cosas en el sistema, ¿cierto? Y ahí puedes agregar varias personas y creas como esos roles específicos donde pueden tener acceso a toda la información, a todos los niveles y niveles de acceso que tenga la aplicación como tal. Pero el owner es como el propietario, como el dueño de la aplicación. Realmente no tiene muchas más funciones que un grupo administrador que tú puedas crear pues ya específico, pero sí es necesario que exista ese owner porque con él, a veces, por ejemplo, cuando tiene que hacer notificaciones de algún tema específico de la aplicación, es a quién le llega, es más para un tema como administrativo y de comunicaciones que existe ese owner. Entonces, si mandamos, por ejemplo, un comunicado extensivo para todas las organizaciones, no se le envía a todos los usuarios de una aplicación, sino que se le envía al owner para no ensuciarles a ustedes pues con mucha información o datos o cosas que no sean. Entonces es más para eso, pero a nivel funcional y de la aplicación no existe una función exclusiva para el owner, sino que ya es el rol administrador al cual se le puede asignar unos permisos de acceso o ese manejo como de comité como tal. Listo, yo acá finalicé la votación, votó el 19% de los participantes que tenemos hoy, y de ellos el 43% nos dice que ya estuvo usando el cambio de owner, los otros quisieran conocer un poco más a través de una reunión, y hay un 14% que también nos dijo que quería un feedback, así que querían dar feedback, así que pueden alzar la mano, recuerden, y les damos micro ahora. Pero esto es lo que tenemos por ahora, Olga. Listo, Nico. Bueno, pues yo pues aquí como para que cerremos como con el espacio, si no hay como más preguntitas, pues quiero contarles un poquito como los temas que se vienen. Estamos con la integración de Google Drive para, digamos que mejorar un poquito ese de la integrabilidad que tiene el software con algunas otras aplicaciones, como en este caso son los repositorios de información que ustedes manejan dentro de su empresa. Muchas veces, ay, tenemos que montar la evidencia de un incidente o de un evento, o queremos tener información o documentación de nuestros procesos y toda esta información, y a veces nos toca pues descargarla de pronto de nuestro repositorio central para poderla subir a Pirani y no está pues como sincronizado. Entonces lo que queremos es poder permitirles a ustedes que desde su repositorio principal en nube, en este caso los de Google Drive, ustedes puedan hacer la integración y puedan simplemente hacer el enlace con Pirani y poder realmente garantizarles a ustedes un poquito ese manejo y no estar copiando documentos y teniendo copias alternas de la información que ustedes ya tienen en sus repositorios centrales y que ya muchos de nosotros nos hemos acostumbrado bastante a trabajar en estos repositorios en nube. Entonces estamos trabajando en este no va a ser la primera, pues vamos a arrancar con Google Drive, pero la idea es abarcar todos estos tipos de repositorios nube que son los más usados y comunes para nuestros clientes y nuestros usuarios.
el tema de notificaciones recurrentes y mención. Esto está muy enfocado al tema de interacciones entre roles y usuarios, o yo le pueda notificar una acción determinada a ciertas personas. En este momento ya tenemos un módulo parametrizarles para el plan Enterprise, donde se pueden configurar estas alertas o estas notificaciones, pero queremos dar un poquitico más de alcance y pues permitir también que haya un proceso de mención, que eso es como el tagueo de @Nicole, te tagueo porque necesito información de tu parte para hacer más colaborativo y, digamos, apoyar más ese esquema de cultura y de manejo de diferentes roles y de personas que interactúan con la gestión de riesgos, que es tan importante para nosotros, para ese proceso, digamos, de sinergias dentro de las áreas. Mejora en alertas transaccionales, esto le apunta muchísimo a nuestro módulo AML Plus para todo el tema de monitoreo transaccional dentro de Pirani. Y configuración regional, esto es un elemento transversal que nos va a ayudar a manejar, digamos, en función de nuestra zona horaria, dentro de nuestro contexto, ubicación, locación, toda la información que se visualiza en función realmente de esa ubicación que tienes en ese momento. Eso es todo, Nico, por hoy. Pues nada, espero que el espacio haya sido de importancia y de valor para los que nos acompañaron hoy en todo el espacio y pues también a la expectativa de el cierre, cuando nos den también sus sugerencias o cosas que de pronto no hablamos en este espacio, también con la encuesta que Nico nos comparte al final para conocer sus necesidades, sus inquietudes, su feedback sobre el espacio y sobre el software. Exacto, Olga. Bueno, esperamos que a través de la encuesta puedan contarnos qué es lo que se sueñan con Pirani y qué quisieran ver dentro de la herramienta. Vamos a estar muy atentos nosotros a sus comentarios. Vamos a ver si tenemos 2 preguntas más, Olga, si te parece, como para ya cerrar el espacio. De una. William nos dice, ¿están considerando la realización de votaciones de forma colegiada por grupo de expertos, por ejemplo, para riesgos, activos de información, normas, etcétera? Sí, creo que eso ya nos lo habían solicitado en algún otro espacio. Es algo, pues no lo tenemos aquí pues a corto plazo, pues tenemos una gran cantidad de cosas por hacer, pero sí ha sido algo que nos han visto más que todo para la etapa de valoración del riesgo. En ocasiones es importante no solamente la valoración desde una sola persona, sino que en muchas organizaciones tienen el método de análisis por expertos y este tipo de calificaciones, digamos, colegiadas son muy útiles. Entonces lo tenemos en el backlog, que todavía no tenemos una fecha establecida, pero sí está dentro de nuestras prioridades dentro del software. Buenísimo, Olga. Ahí tenemos una pregunta de Erwin que dice, para efectos de actualizar la versión de Pirani, ¿esto lo hacen de forma automática o uno debe de gestionar la actualización de versión de acuerdo a las nuevas opciones implementadas en la herramienta? No, esto es automático. Realmente lo que nosotros aquí les mostramos, pues en este momento ya lo tienen disponibles todos nuestros clientes y usuarios. Nosotros tenemos, pues esto es una de las bondades principales del manejo en nube o de estos modelos en SaaS, y es que nosotros hacemos actualizaciones. En este momento podría estar pasando una actualización y no hay ningún tipo de afectación a la disponibilidad de la herramienta ni a ninguna afectación funcional del software. Entonces, cada nueva actualización se despliega y es inmediatamente disponible para todos los usuarios y clientes de Pirani. Perfecto. Listo, Olga. Yo estoy dejando en el chat el link para que puedan ir si quieren una demo de Pirani, si quieren conocer a mayor profundidad lo que nos está mostrando Olga y cómo se puede aplicar a sus organizaciones a través de algún plan pago que tenemos nosotros. Ahí pueden ir al link y agendar una reunión con Lili. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Olga, por estar con nosotros. Te hemos tenido en 2 eventos esta semana. Justo ahí estamos mostrando, gracias por el QR si quieren agendar una reunión, y si tienen el celular a la mano, pueden escanearlo y agendar una reunión con Lili. Olga, muchas gracias por estar acá con nosotros. Listo, Nico, a ustedes también por participar y por estar tan activos. Nos encantan las preguntas, las sugerencias, el feedback. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Excelente, buenísimo. Gracias a todos. Buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana en la Escuela de Gestión de Riesgos. Un abrazo y que disfruten. Nos vemos. Adiós. Vale, chao.